Nuestro hermano Juan Alarcón. Mucha gente nos pregunta y nos dice, ¿por qué Yahshua y por qué Yahweh? ¿Y por qué no Jehová y no Jesús? Gran pregunta, Jimmy. Bueno, buenas noches a toda la comunidad y región del Biobío, ¿verdad? Dije bien. En este momento estamos tratando de que muchas personas entiendan, como estábamos predicando anoche, ¿verdad? Allí en el Roble, allí en esa sede, sobre el verdadero Evangelio. El verdadero Evangelio también trae consigo la restauración de los nombres, ¿verdad? La restauración de los nombres, porque Hechos 3:21 nos dice que los profetas antiguamente hablaron de esto y hoy también seguimos hablando de esto. Es muy importante el nombre desde la perspectiva hebrea, porque hay nombres de bendición y hay nombres de maldición, ¿sí? Cuando un padre hebreo va a elegir el nombre de su hijo o de su hija, tiene mucho cuidado de elegir correctamente. ¿Por qué? Porque el nombre va a marcar en el futuro a ese hijo o esa hija. Entonces muchos no comprenden realmente la importancia que es el nombre desde la perspectiva hebrea. Entonces, si hablamos desde una perspectiva hebrea, tenemos que hablar de los nombres que se le ponían a los patriarcas, de los nombres que se le puso a los hijos de los patriarcas, ¿verdad? Todos los nombres del hebreo que yo quiera usar para bendecir a mis hijos deben ser cuidadosamente elegidos. Y también, como dije, hay nombres de bendición y nombres de maldición. El enemigo se ha encargado durante muchos siglos de traernos nombres de maldición, porque esa es su misión. La misión es el padre de mentira, por lo tanto, es engendrar hijos de mentira, ¿sí? El enemigo también engendra hijos de mentira, no solamente... entonces, en su misión, si vamos a la historia, tenemos que remontarnos al 325 de los concilios de Nicea, de Trento, ¿sí? Con un fundamento histórico, ¿verdad?, de cómo y dónde se sucedieron los cambios de los nombres que la iglesia en general heredó de la iglesia mamá, de la iglesia madre. La iglesia general, sin querer, ha heredado nombres paganos. Podría explicarle con una pizarra, pero hoy no es el caso de tener una, de cómo los nombres de Jehová, ¿sí? Lo voy a decir con un poco de temor delante de mi Padre Yahweh, y el nombre de Jesús no significan, primeramente no significan nada para nosotros en un contexto de que sabemos, ¿verdad?, que los nombres, como dije al principio, que Yahweh estableció sobre su Torá son los bendecidos, y los nombres que Roma estableció sobre el mundo son los maldecidos. Si yo pudiera explicar en una pizarra hoy, es más, en el cristianismo hay un diccionario llamado Strong, y es un diccionario cristiano, y pueden confirmar la palabra Jova, ¿sí? Jova, H-O-V-A, y va a decirle en esa traducción, en esa definición del diccionario, ruina, calamidad, ¿sí? Jova. Ahora, si tomamos el artículo G en el hebreo, es un artículo de lugar o de señalar algo. Si yo compusiera la palabra Jehová en el contexto hebreo, digamos, si yo pronunciara de esa manera, Jova, ya dijimos que ruina es calamidad, diría, he aquí o ahí está la desgracia, la ruina, la miseria. ¿Sí? Pueden confirmarlo en un diccionario, les repito, diccionario Strong, ¿sí?, del cristianismo, justamente, qué cosa, ¿no? Porque lo tiene el cristiano y aún no se ha dado cuenta. Es más, en la iglesia enseñan algunas veces que ese nombre está mal, pero lo siguen pronunciando. Otra vez volvemos, entonces también tenemos el nombre de Jesús. Si yo pudiera explicarle hoy con una pizarra, la letra
componen el nombre, ¿verdad? Ese nombre, diría que sus es caballo. Sus, yo estoy diciendo sus, en el hebreo las palabras son compuestas, ¿sí? Hay sílabas como en el español, pero también hay composición de palabras. Las palabras se dividen, ¿sí? Son compuestas, ¿sí? Tenemos nosotros en el español ejemplos de palabras compuestas. Tenemos algunos ejemplos. Bueno, en el hebreo es también de la misma manera. Hay palabras compuestas y Jesús es una palabra compuesta. Tenemos el mismo artículo que tenemos en Jehová, ¿sí? Entonces, ¿quién habrá hecho todas estas cosas sabiendo lo que significa? ¿El amigo de Yah, o digamos el siervo de Yahweh, o el enemigo de Yahweh? Como nos dice en Daniel 7:25. Y tratará de cambiar, ¿sí? Se va a exaltar sobre todo lo que se llama Yahweh, y tratará de cambiar los tiempos y la Torá. Dentro de la Torá están los nombres Kadosh, ¿sí? O Kedoshim, mejor dicho, porque son muchos, es plural. Entonces, si yo aplicara la palabra sus, samech, aquel que sabe hebreo me estará diciendo que sí o no, puede llamar. Samech, su valor numérico es 60. Wow, su valor numérico es 6. Y nuevamente una samech. Samech, wow, samech es sus y es caballo. Susá es yegua. Susim es el plural. Susot, el plural de yeguas. Susim, el plural de caballos. Entonces, para que alguien me diga que los nombres están correctos, debería saber hebreo. Debería saber gramática hebrea, debería saber gematría hebrea, ¿sí? Para que pueda refutar lo que estamos diciendo. Y una vez más vemos el artículo de señalar, G. Entonces diríamos, he aquí, o ahí está el caballo, o la bestia. Entonces, ¿puedes llamar a alguien para refutar esto? La palabra Cristo. Sí, también la palabra Cristo, mi hermano, muy bien. La palabra Cristo viene del griego, y la C no existe en el griego, sino es la X como la que conocemos, por eso de ahí salieron los números romanos, el 10 es la X, ¿verdad? Entonces, hablamos con fundamento, ¿sí? Es Cristo, X, pues erei tos. Ahora, ¿a qué se le llamaba Cristos en la antigua Grecia? Cristo era cualquier deidad del Olimpo griego, empezando por Dios o Zeus, que es lo mismo. O sea, la palabra correcta de Cristo sería Mashiach, Mesías. Mashiach viene del término Mashach, que quiere decir, Mashach quiere decir ungido de lo por dentro y por fuera de lo alto, ¿sí? De lo alto. No es cualquier cosa, ¿sí? Mashach, ¿sí? De ahí viene el término de Moshiach, Moshe, ¿verdad? Entonces tenemos que conocer gramática hebrea, tenemos que conocer hebrea para decir que no es así como estamos diciendo. Entonces, cada vez, como dije al principio, Jimmy, hay nombres de bendición y hay nombres de maldición. ¿Qué estaré nombrando? ¿Qué estaré nombrando? ¿O a quién me estoy dirigiendo cuando estoy nombrando esos nombres? Dijimos que los nombres del hebreo son bendición. Yeshua, Yahweh es mi salvación. Ahí tenemos bendición. Yahweh es el término, es un acróstico que se usa en el hebreo, se usan los acrósticos, ¿sí? Son siglas, digamos. Lo que quiere decir es vida en vida o vida más vida, el nombre de nuestro Padre. ¿Ok? Entonces hay que entender hebreo para sentarse a hablar. Y otra cosa que hay que aprender es la palabra para sentarse a hablar en este lugar. Porque, por ejemplo, el otro día escuché que el tema de hoy, que la gracia abolió la ley. Amén. Sí. No sabiendo correctamente y hablando por hablar, ¿sí? Tenemos que instruirnos. Pero esto no es crítica, sino es exhortación. La palabra está lista para redarguir, para enseñar, para exhortar, para corregir, para instruir en justicia, dice. ¿Y qué es justicia? Justicia es Torah, ¿sí? Entonces, ¿de qué palabra estaría hablando Shaul cuando en ese momento se lo dijo al joven Timoteo? ¿Del Brit Hadasha o del Nuevo Testamento, como le llaman? ¿Estaría hablando? ¿Se estaría refiriendo? No, porque no existía simplemente.
Solamente tienen que buscar en los anales de la historia y le va a decir que 2 siglos después se recopilaron las cartas, la mayor carta de Shaul, de Pablo. Son cartas Igret, ¿sí? Las cartas de Pablo fueron recopiladas y ahí se fue armando el Brit Hadasha o la renovación del pacto, ¿sí? Así que es muy importante y lo puede tener en cuenta alguien o no lo puede tener en cuenta, no importa, nosotros estamos para enseñar, no estamos para convencer a nadie, estamos para enseñar. Puede tomar en cuenta lo que estamos diciendo. Hay nombres de bendición y hay nombres de maldición. Los nombres de maldición lo puso el hombre, los nombres de bendición lo puso nuestro Padre Yahweh. ¿Sí? Ok. Entonces, es nomás informarse un poquito nada más. Hoy tenemos las herramientas que antes no había. Úsenlas. Úsenlas. Busquen, escudriñen. No digan a todo amén. Escudriñen, busquen, indaguen. Así no se van a perder por falta de conocimiento, como dice la palabra. Bueno, no dice por falta de gracia, ¿verdad? O por falta de amor, dice por falta de conocimiento. Por eso mismo que el estudio de hoy se va a referir referente a eso. ¿Por qué? Porque escuchamos de atrás de que la gracia abolió la ley. Entonces, vamos a dejar claro este tema, dejarlo claro en el día de hoy, More. Sí, antes de irme al postre. Para que se pueda referir bien esto y los hermanos que puedan abrir su corazón, su mente y podamos escuchar verdaderamente la Torá del Eterno que Él nos entregó por su misericordia hacia nuestra vida y para usted, mi querido hermano. Estamos saliendo también por el canal Nustrain, estamos saliendo a través del mundo, en directo, y estamos grabando esta prédica también, la estamos grabando para que después podamos también poder entregarle esta herramienta a ustedes. More. Bien, vamos entonces a comenzar el estudio de bajo la ley o en la ley. Vamos a referirnos con esta palabra, aunque no es la correcta, ¿sí? Bajo la ley o en la ley. Ok, los términos que usualmente escuchamos son el fin de la ley es Cristo, por ejemplo, bajo la ley, como estamos diciendo, y obras de la ley. Primeramente vamos a comenzar con la palabra que está en Romanos 10:4, donde dice, vamos a comenzar con una traducción común, que dice, porque el fin de la ley es Cristo, perdóname Padre, para justicia a todo aquel que cree. Muy bien, esa es la traducción que tenemos de la Reina Valera. Ahora, la palabra traducida como fin, y voy a tomar el griego, no me gusta mucho, pero yo sé que muchos pastores y iglesias cristianas toman el griego. Bueno, vamos a tomar el griego entonces. ¿Sí? Voy a limpiar un poco, bueno. La palabra para fin en griego es telos. Esto lo saben mucho. Y tiene un doble sentido. En el griego significa fin como algo que termina, pero también tiene otra finalidad que no lo da el griego, que lo da el hebreo. ¿Sí? Pero la mayoría de las veces que esta palabra, telos, se refiere a este fin, no es el fin como algo de un término, como acabamos de decir, sino de finalidad, de meta. ¿Ok? Entonces, leyendo de nuevo, vamos a leer de nuevo lo que leímos ahora, sabiendo ahora que no es fin como término, sino como meta. Porque la meta de la Torá es Mashiach, para justificación o para justicia a todo aquel que cree. Qué distinto, ¿verdad? De los originales hebreos que tenemos el Sefer Kodesh allí, les va a decir eso. No les va a decir porque estamos en lo correcto, ¿sí? Y eso lo pueden ir confirmando. Acuérdense en la palabra telos. Así que en las nuevas escrituras del Nuevo Testamento, su significado es entonces propósito o meta. Y tenemos, por ejemplo, en el libro de lo que llaman Santiago, que es Jacob Hasadik, ese es su nombre de bendición, Santiago no tanto, ¿sí? Le decían rodilla de camellos a Jacob Hasadik. ¿Por qué sería? Vivía en tefilá, ¿verdad? Vivía orando. Dice también en el libro de Jacob nos habla que dice
nos habla del fin del Adón, ¿sí? Y si comparamos Romanos 10:4 con Mateo o Matiajo 5:17 al 19, hay una contradicción. Porque Yeshua dijo, no he venido a abolir la Torá ni los profetas, sino vine a hacer que se cumpla. ¿Verdad? Y después dice Yuna Yud, que es la letra más pequeña del alfabeto hebreo, Yud Keter, que es la corona que llevan las letras hebreas arriba, cuando desarrollamos un Sefer Torah, que es el rollo de la Torá, vemos que algunas letras del hebreo traen adornos arriba, y Yeshua lo que se está refiriendo es que ni aún eso se debe tocar, hasta que el cielo y la tierra pasen, dice. Y después dice más adelante, aquel que no enseñe los mandamientos, que no practique y así los enseñe, será llamado pequeño en el reino de Yahweh o de los cielos. Y después dice, y aquel que lo practique y los enseñe, será llamado grande en el reino de Yahweh. Entonces hay una contradicción. ¿Cómo por un lado puede decir que Yeshua vino a terminar la ley, como dice el fin de la ley, escrito como muchos predican, ¿sí? Y por otro lado Yeshua dijo, no, yo no vine a abolir la Torá. ¿Con quién nos quedamos? ¿Con la prédica del pastor de turno o con la palabra de Yeshua? ¿Con qué nos quedamos? Tenemos que elegir, ¿verdad? Tenemos que elegir. Entonces, ahí dice, el Mesías afirma claramente que no ha venido a abrogar la ley, la Torá. Ley, ya dije, es una mala traducción de lo que realmente es la palabra que va allí, que es instrucción. Torá, ¿ok? Torá. No ley, porque ley es otro término griego que viene, el término lex, es en realidad, otra vez la X vemos, ¿verdad? Lex, que quiere decir como que alguien toma un tarro de pintura blanco y tiene varios tarros de pintura de varios colores y mezcla los colores, le da una revolvidita ahí, un revuelto, ¿y qué color va a salir? Un color indefinido. Eso sería ley, lo mal traducido que es Torá, que Torá sí es bien definida, ¿sí? Es bien clara, no tiene doble matiz, tiene matiz o blanco o negro, pero no nunca mezcla, ¿ok? No se mezclan las cosas en la Torá. Entonces, viéndolo bien, no vino a abrogar la Torá, que ahora sabemos lo que es, sino a cumplirla, y el cumplirla, y el que enseña, sí dijimos, será llamado grande en el reino de Yahweh. Ahora yo le pregunto, ¿qué quiere decir llamado? ¿Pequeño o grande? Grande. Yo también. Amén, porque así lo prometió. Entonces Romanos 10:4 nos dice, debe ser traducido entonces como la finalidad, la meta, el objetivo. Entonces, diríamos, el propósito y la meta de la Torá es el Mesías. Ahí está mucho más claro, ¿verdad? Ya desde ese punto de vista partimos. Entonces la interpretación está confirmada por los versículos 5, donde Shaul se basa en la Torá. Ahora vamos a ya sacar ley, Torá, para dar peso, ¿sí?, a la proclamación del versículo 4. Y dice, si la ley, si la Torá hubiera tenido su terminación con la venida del Mesías, ¿cómo Shaul se atreve a decir que la Torá es pura y a la verdad santa y perfecta? ¿Cómo Shaul, un discípulo de la escuela de Gamaliel, de la misma escuela de Gilel, donde estudió nuestro rabino Yeshua HaMashiach, se va a atrever a decir, y cuando dice, sean imitadores de mí, como yo solo lo soy de Mashiach? Hay una total contradicción. Entonces, ¿qué se predica desde el púlpito? Una total contradicción, Jimmy. ¿Sí? Entonces, ¿cómo Shaul va a decir eso? ¿Cómo se atrevería a citar la Torá continuamente, ¿sí?, para afirmar tal cosa? El libro de Gálatas, por ejemplo, que es muy famoso, Gálatas 3:10. Otra mala interpretación del cristianismo, ¿sí? Otro texto que apoya el pensamiento de que la Torá nos lleva a Mashiach es justamente lo que estoy diciendo, Gálatas 3:24, que dice, la Torá ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Mashiach.
Bien, ¿cómo conocemos entonces a Mashiach? ¿Lo conoció usted por el aire? No. Porque lo conoció por la Torah. Y desde Génesis lo conoce, no desde el Nuevo Testamento. Nosotros lo conocemos desde Génesis, desde Bereshit, desde Rosh Bereshit, desde el principio de la casa, quiere decir Bereshit, de Rosh, cabeza, principio, cabeza de la casa, ¿sí? De la casa, el mundo, ¿sí? Desde la creación, desde ahí conocemos a Mashiach. Muchos solamente lo conocen desde Mateo 1. Nosotros lo conocemos desde antes, Jimmy. Entonces sabemos que él no vino a abolir la Torá ni los Nevi'im, porque lo que escribió su padre no lo va a borrar con el codo, ¿verdad? Entonces, el ayo, vamos a aplicar lo que dice allí en las traducciones más comunes, era un esclavo encargado de cuidar a los niños para llevarlos a la escuela, ¿sí? ¿Sabían que había escuelas rabínicas? ¿Sabían que los niños iban a la escuela de esa época? Iban a la educación, a la yeshiva, mejor dicho, porque escuela es de un término que viene del griego también, escolapios, ¿sí? Escolapio. Entonces, iban a las yeshivot, donde estudiaban la Torá, ¿sí? Donde estudiaban la Torá con los rabinos. Yeshua era un niño que iba a la escuela, digamos, a la yeshiva cuando era chico. No aprendió las cosas de la nada, como muchos creen. Él iba a la yeshiva de Hillel, ¿ok? Que era el abuelo de Gamaliel, el que enseñó a Shaul, ¿verdad? Sí, que le dicen Pablo, despectivamente, ¿verdad? Pero bueno, para que entiendan. Y una vez llegados a ese lugar, a la yeshiva, el profesor de los niños se encargaba de cuidarles y de enseñarles la función de el ayo, o del ayo que había sido cumplida, ¿ya? Hasta ahí cumplía el ayo, lo llevó a la escuela, lo dejó y ahora era a cargo del profesor, ¿ok? Estaba a cargo del rabino. Así que la palabra hebrea, Torah, viene del verbo yará. Yará, que significa señalar, ¿sí? Apuntar, marcar, enseñanza, camino recto, justicia, justificación, dar en el blanco, como si alguien toma un arco, flecha, tiene una diana enfrente suyo y donde va a apuntar, va a tirar y siempre va a dar en el centro. 100 puntos. Y otros que no tienen Torah van a desviar para cualquier lado y nunca va a dar en el blanco. Por eso Shaul decía, prosigo a la meta. ¿Por qué? Por lo que está diciendo aquí. Porque el fin, ¿ya? La finalidad de la meta es conocer a Mashiach a través de su Torah, de los mandamientos de Yahweh. Entonces estamos viendo algo muy importante, ¿verdad? Así que Yará significa todo eso, la raíz hebrea. De esta manera tenemos un significado de la palabra Torah, traducida mal, dijimos, como ley, que tiene que ver con algo que señala hacia algo o hacia alguien. Entonces, estamos viendo que lo que está diciendo Shaul está diciendo que nos está señalando el encuentro con Mashiach. ¿Qué nos está señalando? La Torah, estudiar Torah, tener Shabbat, tener fiestas, no comer cerdo, no comer... Eso es la gracia, mi Jimmy. Y mis presentes. Sí, haber conocido la verdad es estar en la gracia. Estar en la gracia. Y estar en la Torah. Por eso dije el título, bajo la o en. Es muy distinto, ¿verdad? Entonces, yo por ejemplo, tengo un juez sentado aquí, yo si fuera un juez, por ejemplo, ¿no? Hay un prisionero allí que está siendo juzgado. ¿Él está en la ley o está bajo la ley? Bajo mi martillo. ¿Dónde está? Bajo. Pero el que está está en. El que cumple los artículos de la Constitución está dentro del marco de la Constitución. Los que están fuera del marco de la Constitución son los que están en las cárceles.
Y muchos hay en las cárceles hoy, Chime, como veíamos anoche, ¿verdad? Muchos están en la cueva como Lázaro. Entonces, esa es precisamente la función de la Torá, señalar hacia Mashiach. A través de las fiestas conocemos su carácter, su amor, su dedicación, su empuje, su anhelo, todo. Pero si no entendemos y practicamos la Torá, no vamos a entender nunca. Nunca. ¿Sí? Vamos a estar en la cárcel, fuera del marco de la Torá. ¿Ok? Imagínense un redil, unas ovejas, a las ovejas que se le pone cuando tienen que estar juntas. Se les pone un marco, un redil, ¿verdad? Y las ovejas que están dentro de ese redil pertenecen a ese redil. Pero las que están afuera, no, y se las come el lobo. ¿Ok? No sé si me entienden la figura. Así que la meta de la Torá es Mashiach para justicia. Él nos justifica cuando cumplimos los mandamientos. Al conocer a Mashiach, empezamos a guardar los mitzvot, Shimi. Al no conocer a Mashiach, muchos piensan conocer al Mesías de Israel. Pero el Mesías de Israel dijo así: si no le creen a Moisés o a la Torá, que es exactamente lo mismo, ¿cómo van a creer en mí? Si de mí está escrito en la Torá. Entonces pueden creer en cualquier otra cosa, menos en el Mesías de Israel. ¿Sí? Menos en el Mesías de Israel. ¿Me podrán decir que creen en Cristo y Jesús? Bárbaro, se les digo que sí. Pero es muy diferente en creer en el rabino fariseo Yeshua HaMashiach. Y miren que lo estoy diciendo. Y muchos dirán, fariseo. Sí, tienen que entender términos hebreos lo que pasa. Ok, entonces la meta de la Torá en el Mesías es para justicia a todo aquel que cree. Entonces Romanos 10:4, ahora sí sabemos lo que quiere decir. Y Romanos 6:14 también dice, porque el pecado, vamos a verlo de la Valera, que es el de los monjes, ¿sí? Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Oh, pero ya aplicamos lo que está bajo la ley. Bajo la ley es un bandido que está fuera de la ley, ¿verdad? ¿Sí o no? Es lógico, ¿verdad? Era algo lógico, algo bien lógico, pero muchos no quieren ver lo lógico, quieren buscarle otras fábulas, Entonces la expresión bajo la ley es una expresión que aparece en los escritos de Shaul, siempre con el sentido negativo como algo opresivo y esclavizador. Muchos no entienden lo que es estar bajo la ley, ¿sí? Sin embargo, vamos a ver al mismo tiempo que el rabí Shaul, dice, la ley es, o la Torá es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. ¿Cómo se va a poder contradecir un rabí? ¿Cómo va a decir que la ley es mala? Que ya no estamos en la ley, sino estamos en la gracia. ¿Qué será la gracia? ¿Cómo entienden la gracia? Esa es la cosa, ¿cómo se le entiende la gracia? Romanos 7:12 también dice que la ley, ¿qué es? La Torá. Yo le hago una pregunta. ¿La Torá es física? ¿La Biblia es física o es espiritual? Jimmy, presentes. Espiritual. ¿Por qué? Porque dice el libro de Hebreos que es espiritual porque fue dada mediante malajim. Y los malajim no son de la tierra, son de el cielo, de Shamayim, ¿verdad? Entonces, la Torá es espiritual, así que alguien que quiere ser espiritual, como muchos dicen, soy espiritual, va a tener que tener la Torá. ¿Sí? Entonces, Romanos 7:14 nos dice que ahí que el hombre interior, dice, en el hombre interior me deleito. Y dice, en la Torá de Yahweh. Así que, Romanos 7:22 también dice, sabemos que la ley es buena. No dice que es mala. Ahora, el ejemplo anterior es un buen punto de partida para que reflexionemos, para que vayamos reflexionando y nos demos la oportunidad de indagar diligentemente al respecto
de lo que consideramos como vigente. Y lo más importante, que tengamos bases bíblicas, toráticas, firmes, con base, con fundamento, para desaprobar la vigencia de los misbots, para desaprobar la vigencia del Shabbat, de las fiestas, de no comer más comidas insanas, cerdo, sangre. Pero lo dice clarito Jimmy. Vamos a Hechos 15 nada más, y habla de 4 pasos que se le tenían que enseñar a los primeros creyentes. No, dice, no idolatrado, no comer de lo idolatrado, de los ídolos, sacrificios de los ídolos, no fornicación, y después dice, no sangre y no ahogado. ¿Y qué es eso? Muchos dicen, ley de Cristo. Ok, ¿y qué ley tendría Mashiach? ¿Otra ley? ¿Diferente? Si dijo en Mateo 5:17, no vine a abolir la Torá, ¿a qué Torá se refería? Hay una sola, ¿verdad? Entonces, Yeshua dijo en Yohanan 14:23, respondió Yeshua y le dijo, el que me ama, mi palabra, mis mandamientos, guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada, Sukkot, con él. Refiriéndose a una fiesta, ¿verdad? Pero volvamos a contemplar todo el cuadro en orden, que vamos a demarcar. La ley sirve entonces, o la Torá sirve como un medio de disciplina para nosotros, para la educación desde niños y también sobre las personas que no están dispuestas a someterse a las normas establecidas por Elohim. Romanos 7:9 tenemos Gálatas 3:24, como venimos viendo, tenemos 1 Timoteo 1, del 8 al 10, y de esta manera la Torá es convertida en algo, digamos, importante, ¿sí? Pero para muchos no es importante, Jimmy. Ahora, de esa manera, conociendo Torá, nos llevará a conocer cada vez más el corazón de nuestro Padre Yahweh, ¿sí? El corazón de nuestro Padre Yahweh. El corazón de nuestro Padre Yahweh es la Torá. Y Él dijo que en los últimos tiempos iba a poner pastores conforme a su Torá. No fuera del marco de su Torá, sino dentro, ¿sí? De esa manera, entonces podrán ser llevados a Mashiach para ser liberados del pecado. Ahora, después de haber llegado a Mashiach, la Torá sigue actuando. Vamos a ver algo. En el tiempo de Rabí, de Shaul, el judaísmo, ¿verdad? En el judaísmo se había desarrollado un sistema autojustificable, de justificación, por medio del cumplimiento legalista de los mandamientos. Y eso tampoco entienden. Cuando Pablo dice las obras de la ley, muchos dicen, mirá, es la Torá que está hablando Pablo, que dice que todos los que estén bajo las obras de la ley, como dice Gálatas 3:10, están bajo maldición. Y tiene razón, pero no es la Torá. Es otra cosa que muchos han predicado por mucho tiempo, pero muy mal. Entonces, los legalismos de los mandamientos. Ahora vamos a ver que no solamente hay una sola Torá. O sea, hay una sola Torá escrita, pero vamos a ver que hay otra Torá en otro sentido, ¿sí? Así que era una perversión a la ley que fue puesta sobre los hombres, por los fariseos, ¿sí? Entonces, la ley, esa ley de los fariseos, inventada por ellas, agregado por ellas, ¿sí?, fue aplicada de una manera legalista y opresiva. Hoy en día, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. No se puede caminar, si sales de tu casa en Shabbat, no puedes caminar 3 pasos si no te pones kippah. En ningún lado de la Torá escrita dice eso. Eso es un legalismo de ellos. Y eso, a manera de ejemplo, es lo que obligaban a todo un pueblo, diciendo que eran mandamientos del Padre en el monte Sinai. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas
ignoraban muchos la Torá realmente, porque se leían todos los Shabbat en las sinagogas. Pero ¿la leían quién? No la leía cualquiera del pueblo, la leía los rabinos, ¿verdad? O lo tenían sometido de esa manera. Hoy en día no es así. Lee un Cohen, lee un levita y lee un israelita. 3, ¿sí? Que suben a la bimá, al estrado, ¿sí? Al lugar más altito ahí, para leer. Entonces, eso fue aplicado opresivamente. Cuando Yeshua viene y se enfrenta a los fariseos, por ejemplo, en Mateo 15, desde el 1, cuando dice, ¿por qué tus discípulos no hacen lavado de manos? Pero no es lavado de manos, es alzado de manos. Netilat Yadayim, ¿sí? Netilat Yadayim era un ritual que el lavado de manos está bien, pero que ellos decían que esto era ordenado en la Torá de Moshe. Y esto no era ordenado en la Torá de Moshe. Y Yeshua se lo explica, le dice, y le refuta, le dice, ¿y ustedes por qué están aboliendo el mandamiento por sus tradiciones de hombre? De honrar a su padre y a su madre. Ese sí era un mandamiento de la Torá escrita de Moisés. ¿Entienden? Entonces, ciertos sectores judíos habían convertido la Torá de Elohim en un sistema de normas agregadas, restrictivas, de modo que las personas sentían que nunca podrían cumplir las exigencias reclamadas de la interpretación humana de los mandamientos de la Torá. O sea, ¿qué Torá es la cosa? ¿Qué Torá? Muchos desconocen que cuando Shaul habla de las obras de la ley, no se refiere a la Torá escrita, sino se refiere a otro tipo de Torá. En el judaísmo, o en el concepto hebreo, existen dos tipos de Torá. Torot. Una es Torá Shebitach, Torá escrita. Y otra es Torá Shebealpe, Torá de la boca, Torá oral. P es la letra hebrea para designar boca. Entonces, la Torá oral, de la boca. Entonces, la Torá oral tenía sus deformaciones y se podía aplicar y hacerle sus arreglos, y más por aquellos que tenían la supremacía del pueblo o de leer la Torá, como dijimos. Entonces, la Torá oral era lo que Shaul aplica en Gálatas, que muy pocos entienden, las obras de la ley, ¿sí? Así que podemos ver este hecho también reflejado en los versículos de Mateo, por ejemplo, 23 de 3 y 4, donde nos dice, en la cátedra de Moshe, se sientan los escribas y fariseos. Y después, ¿qué dice Yeshua? Todo lo que le digan, ustedes háganlo. Todo lo que le digan, en la Reina Valera. Porque si yo le dijera a un pastor el día de hoy, bueno, mira lo que te está diciendo el Mesías. Todo lo que le digan los fariseos, ustedes deben hacerlo. Pero después hay una contradicción, porque dice, mas no hagan lo que ellos dicen, pero no hacen. Entonces tenemos que verlo desde un contexto hebreo. Porque si yo le dijera hoy, me parara un pastor y le digo, bueno, acá el Mesías, no te lo estoy diciendo yo, ni Jimmy Aramijo, ni nadie, te lo está diciendo el Mesías. Todo lo que los fariseos le digan que hagan, eso hagan. ¿Habrá malas interpretaciones de la Biblia, sí o no? Porque ahí no dice eso. Para su información, ahí lo que dice es, todo lo que le digan que haga según Yomer, refiriéndose a Moshe, o la Torá, háganlo, pero no hagan de acuerdo a sus halajot, takanot, minhag, que no saben lo que es, pero son lo que yo les estoy tratando de explicar, los agregados que ellos hicieron. Entonces, todo lo que los rabinos le digan de acuerdo a la Torá escrita, háganlo, pero no hagan de acuerdo a lo que dicen ellos de la Torá oral agregado a la Torá escrita. Como mandamientos de hombres. Mandamientos de hombres. Como hay hoy. Hoy hay mandamientos de hombre del lado judío
y hay mandamientos de hombres del lado cristiano, ¿verdad?